Entonces estamos viendo, haciendo un repaso de esta porción número 41 de Pinhas. Podemos dar lectura en número 25, verso 10 al 29, 40. Amén. Y bueno, quería compartir un poquito, de acuerdo a lo que el Eterno me ha hecho, me ha dado en mi corazón, la perspectiva que vengo trayendo en estas últimas porciones acerca de que el Eterno nos guarde la queja, la lucha, todas estas cosas que en medio de la lucha, digamos, que no cedamos ante la queja, la murmuración y todas las pruebas que venía pasando el pueblo de Israel. Y bueno, en esta última porción quiero hablar un poquito con lo último. Entonces vimos que el pueblo de Israel recibe ataques de diferentes formas de parte de su enemigo, justo en la recta final, antes de entrar en la tierra. Tiene ataques, bueno, tiene un poco el desdén de sus parientes, los hijos de Esaú, que no los dejaron pasar, de que no, por acá no pasás, tuvieron que hacer un camino más largo. Luego otros pueblos con los cuales no había historia, digamos. La intención de Israel era pasar de largo rumbo hacia la tierra, pero se vinieron al ataque contra Israel y el Eterno les fue dando la victoria. Y encontramos en la última porción el último pueblo que se levantó, pero con una estrategia diferente, ¿no? Entonces veíamos la diferente forma en que el enemigo puede levantarse. Muchas veces lo puede hacer con la fuerza bruta, con la espada, y otras veces lo puede hacer a través de buscarnos, a través de Bilam, a través de un brujo, a través de diferentes maneras, tratar de tocar nuestras vidas. Bueno, quiero mostrar una cosita que tenía del otro día, para resumir. Una y otra vez Bilam buscó diferentes puntos de las montañas para ver algún error. Vemos en casi las tres bendiciones o las tres profecías que él da, vemos que él dice algo que a mí me llamó la atención. Espere que lo encuentre. En la primera, Bilam dijo: ven y condena a Israel, ¿sí? Entonces él dice: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Vemos que la base sobre la cual puede entrar una maldición es el hecho de que alguien pueda ser condenado. Entonces, cuando hay pecado, cuando hay una falta, es ahí donde puede llegar a entrar una maldición. Vemos que si bien el pueblo tenía errores, tenía faltas, pero el pueblo estaba bajo la disciplina que el Eterno le había aplicado. Por lo tanto, cualquier otro externo que venga a mirar las faltas, los errores de Israel y que quiera tomar una medida en contra, se topaba primero con el Padre Eterno. Amén. Es como decía, es como si un vecino saltara la pared y venga y empieza a castigar a tu hijo. ¿Cuántos de ustedes lo permitirían? No puede, negro. Para eso estoy yo a cargo de mis hijos. Si tienen un problema o hubo una falta, me avisas a mí. Yo soy el que disciplino a mis hijos. De la misma manera, el Padre Eterno a su pueblo protege y guarda cuando están sujetos y, si cometieron errores, también han procedido a la teshuvá, al arrepentimiento, y de esta manera el Eterno protege a su pueblo de cualquiera que pueda, hasta viendo alguna falta, querer condenar a su pueblo. En la primera vez comenzó la profecía diciendo que lo llamaron a condenar al pueblo, pero él no puede maldecir al pueblo porque no puede condenarlo porque está bendecido. Amén. En la segunda dice así: él no ha observado iniquidad en Jacob. Déjense de embromar, Balac y compañía. El Eterno no observa iniquidad en Balac. Por lo tanto, yo no puedo maldecir. No hay agorero contra este pueblo. Amén. Y esto me conectó directamente con Romanos 8,
que dice, no hay ninguna condenación para aquellos que dicen que han nacido y que andan en el espíritu y no andan más en la carne. Bueno, un pequeño detalle, ¿no? Aquellos que andan en el espíritu y no andan más en la carne, no hay ninguna condenación para aquellos. Por lo tanto, aquellos que están en esta instancia de andar y agradar al Eterno y hacer su voluntad, no hay maldición ni agorero para aquellos. Y es un desafío de cada uno. Y bueno, cerraba yo la parasha pasada con este texto que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Entonces, de este marco en donde establecíamos que la maldición no puede entrar a menos que haya pecado, y que el Eterno es el que nos justifica cuando nosotros ponemos de nuestra parte para estar en su voluntad. Amén. Entonces vemos que lo último que nos dice la porción anterior: y los que murieron por la plaga fueron 24.000. ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Cómo puede ser que si no hay condenación, cómo es que al final, de alguna manera, el enemigo le encontró la vuelta para lograr afectar al pueblo de Israel? Y entonces creo que ahí en esta área donde, bueno, entramos en esta porción, y yo con esta perspectiva miro esta porción, analizando esto, ¿no? Que las diferentes formas en que el enemigo puede atacarnos, puede buscarnos la vuelta, si no puede con la fuerza, con la espada. Bueno, a mí no necesita mucha despliegue de fuerza para correrme, ¿no? Pero el enemigo nos busca y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso no tenemos que dejarle la brecha, y es bueno analizar esta porción para que podamos estar firmes. Pablo decía: el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Amén. Y bueno, en esta ocasión vamos a mirar esta porción. Y dice así, voy a empezar leyendo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, me voy a cambiar, bueno, ya tengo marcado acá, diciendo: Pinhás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Quiero comenzar diciendo esto: el celo que este hombre tuvo refleja el temor reverente que él tenía hacia el Eterno. Y de alguna manera creo que, bueno, enfocando desde este ángulo, en esta batalla donde se nos puede presentar quizá como al pueblo de Israel en esta ocasión, lo que nos puede dar la victoria a nuestro lado es que tengamos temor reverente a nuestro Dios. Si nuestro temor reverente y nuestro celo por las cosas del Eterno está fuerte, está bien fuerte como fue Pinhás, sería difícil que nosotros podamos incurrir como la mayoría de las personas, inclusive empezando por el pueblo de abajo, pero luego con los príncipes también lo hicieron, que cayeron en la trampa que el enemigo les tendió en esta ocasión. Entonces, bueno, ya hablamos de Pinhás, pero en esta ocasión quiero hablar de este mirar para que no caigamos en cuanto a la forma que el enemigo nos puede estar atacando. Amén. Entonces nos vamos al capítulo 26 y nos dice que después de la plaga, después de que murieron tantas personas, el Eterno manda un censo. Y recordemos que el censo anterior fue hecho antes de los 40 años antes que fueron los espías. Nos decía en Números 1 que fueron 603.000 por ahí. Lo voy a leer acá. O sea que hubo una diferencia entre aquel censo y de 603.550 fueron en aquella ocasión. Y en esta ocasión nos encontramos con que el pueblo de Israel tenía 601.730. O sea, a ojo, bajaron 2.000 personas, algo así, puede ser.
bueno, vemos acá como la promesa de parte del Eterno había dicho que todos esos anteriores que fueron censados no iban a entrar, y el Eterno, y esos hijos que ellos habían dicho que iban a morir, esos sí iban a entrar, y esos son los que ahora son censados. Y bueno, hubieran sido 24.000 más si no hubieran entrado en esta trampa que el enemigo les tendió. Hay unos temas que da para tocar acá, pero voy a pasar de largo. Y nos dice, estos son los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los hijos de Israel en los llanos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Pero entre estos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Ninguno. Entonces, ¿es para pensar o no? ¿Queremos ser parte de los que empiezan la carrera y no logran pasar del otro lado? ¿O queremos ser parte de los que llegan a la meta? ¿Amén? Porque nos dice acá que los únicos, y no quedó ninguno de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Qué terrible número, ¿no? Qué estadísticas tan negativas que nos deja la historia del pueblo de Israel, ¿no? Por eso, hermano, mirando y observando todos los que quedaron en las arenas del desierto, y cómo el enemigo se las ingenia para que engancharnos en alguna y hacernos pisar el palito, o hacernos engranar mal, hacernos salir de la casilla, como decimos nosotros. Qué impresionante porción que tenemos acá para realmente reflexionar sobre esto, si verdaderamente queremos pasar del otro lado. Amén. Y bueno, analizando todo esto, me fui a un pensamiento, bueno, una palabra que está en Santiago o Jacobo, amén, que dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, Santiago 4:6. Él da mayor gracia a los humildes, por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, pues el diablo huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice acá, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En el caso de aquellos que se alejaron un poquito, acérquense, hermanos, no se queden ahí lejos. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. A mí me impactó esta palabra y la conecto con esta porción, porque de hecho en estas últimas batallas vimos que algunos se quejaron por el agua, vimos que algunos tuvieron algunos desliz, pero en la marcha se entiende que superaron las pruebas en las que sus padres habían caído del todo y se habían despedido, y ahora en esta ocasión, que prácticamente lo que había ocurrido fue muy grave. Imagínense esto, en la trampa en la que ellos habían caído, ellos estaban dispuestos a casarse con las madianitas, que venían, además de todo esto, venían con un plan sistemático decidido a hacerlos incurrir en la idolatría. Y si eso ocurría, prácticamente el pueblo de Israel se iba a armar tal desorden, tal desastre, porque esto ya se estaba haciendo. Si los líderes de Israel habían incurrido en esto, imagínense lo que iba a pasar con el resto. Así que si esto no había un corte, si no había un pinjazo, si no había realmente algo fuerte, hubo una persona que hizo un atentado contra la autoridad de Moisés, diciendo: vos nos vas a venir a decir a nosotros que no podemos casarnos con Medianita. ¿Te acordás con quién te casaste vos? Hola, Moisés. Y vino desafiantemente a pasearse enfrente de Moisés, desautorizando, como diciendo: muchacho, Moisés no nos puede decir nada si Moisés se casó con una Medianita. Así que eso podía desencadenar quizá otros 40 años más, porque el desastre que se iba a armar
en este intento, Hasatán podía llegar a meterse de tal manera en el pueblo de Israel, enredarlo de tal forma que iba a ser un desastre. Pero damos gracias al Eterno que fueron librados. Por eso, en esta palabra nos llama a resistir al enemigo. Y si en el caso que hemos fallado, limpiémonos las manos, volvamos a él de todo corazón, humillémonos, amén, porque mejor someternos a la disciplina del Eterno y no quedar expuestos al ataque de nuestro enemigo y a lo que él nos quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y conectado con esto también nos vamos a un tema interesante que puede surgir de todo esto, ¿no? Dice en Santiago capítulo 1, dice también, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. O sea, esto es fuerte, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir que Dios viene a tentarnos, en base a lo que está hablando acá, ¿no? Hay varias teorías. He escuchado a algunos que dicen que, en realidad Satanás no existe. Dios usa algunos angelitos para que vengan y nos ataquen cuando Él quiere. Entonces a Satanás en realidad no existe. Son ángeles que están a las órdenes de Dios y ellos solamente hacen lo que Dios le ordena. Lo cual nos explicaría un montón de ocasiones donde nos relata la escritura de luchas que hubo con las huestes de maldad que están, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la liberación de los endemoniados, si bien no pueden no ser ángeles, pero ¿a quién echaba afuera a Yeshua cuando hacía libre a las personas, ¿no? Entonces hay una lucha espiritual, evidentemente, y no podemos negar que hay un mundo espiritual que se levanta en contra del pueblo del Eterno. No podemos negar eso. Pero tampoco podemos decir que el Eterno viene a tentarnos, hermano. Entonces lo que nos enseña a mí me llamó la atención, porque ¿de dónde surge la tentación? El Eterno anda pensando, a ver cómo lo voy a poner a prueba al hermano aquel, a ver cómo lo tiento. Pero ¿cómo podemos pensar que el Eterno, la formulación de, cómo se crea una tentación? Y dice acá Jacobo, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, lo que ve el enemigo es una debilidad, una atracción, una pasión que está media suelta dentro, está a punto de aflorar, o que está ahí ya en nuestros cuerpos, en nuestros interiores, nuestras entrañas. Y entonces lo que él viene, él va a la presencia del Eterno y acusa. Y cuando no se acusa, en ocasiones el Eterno tiene que permitir que seamos probados, o para que demostremos lo contrario, que le mostremos a Satán que no somos capaces de hacer eso, lo que él dice. Y en otros casos tenemos que ser probados para darnos cuenta nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer, porque a veces ni nosotros sabemos lo que podemos llegar a hacer en ciertas cosas. Y es verdad que hay engañoso el corazón del hombre y perverso. Entonces el Eterno a veces necesita exponernos a nosotros mismos, para que sepamos que no somos mejor que el vecino. Yo les contaba, yo soy hijo de pastor, me crié en el ambiente de creyentes, y yo hasta los 18 años, después de Jesucristo estaba yo más o menos. O sea, no, era una persona, era un pibe tranquilo, o sea, tranqui, me portaba bien, me sentía bien, o sea, en comparación con otras personas, o sea, y en algún punto, no es que había una soberbia de sentirme mejor que nadie, pero yo sabía que era mejor en muchas áreas, que nunca había cometido un montón de cosas que otros cometieron.
Y las cosas que nunca yo pensé que podía llegar a hacer, en un momento determinado, unos años después, cuando fui probado, me mandé las macanas más, cosas que nunca pensé que yo podría hacer eso. En un momento le dije, Padre, nunca pensé que yo podía llegar a hacer esto, lo otro, perdóname. Entonces, yo digo que eso, hasta el Eterno a veces tiene que permitir que seamos probados para que no nos creamos que somos mejores que otros, porque muchas veces, si no somos probados en ciertas cosas, dice que el Mashiach fue tentado en todo. Y recién ahí cuando fue tentado en todo, mostró que era lo que es y lo que es para nosotros, que es un referente, es la estatura donde todos queremos llegar. Amén. Pero bueno, como decía, la tentación no proviene del Eterno, proviene de nuestras mismas pasiones que están adentro nuestro, que están desordenadas y que el enemigo las detecta, las ve, porque debe saber bastante, desde hace tantos años que ve a tantas personas. Entonces él nos acusa y pide nuestra cabeza delante del Eterno. Por eso, no por nada, yo creo que en la oración del Padre Nuestro, Yeshua nos enseñó a pedirle, no nos introduzca en la tentación, mas líbranos de todo mal, ¿no? De alguna manera, yo a veces me imaginé que si nosotros oramos eso y el enemigo viene a acusarnos, a pedir nuestra cabeza en una bandeja, el Eterno le va a decir, bueno, disculpadme, pero mi hijo hoy me pidió que no lo introduzca en la tentación y lo libre de todo mal. Así que, en otra ocasión capaz. Entonces, qué interesante petición dentro de la oración del Padre Nuestro. Pero otra cosa que yo veo también, a través de analizando esto, es que la tentación no viene de parte del Eterno, pero además también el enemigo tampoco puede venir a atacarnos cuando Él quiere, como Él quiere, ni tocar, ni hacer, porque si no más cualquier cosa, sin antes pedir al Eterno. Dijo Yeshua que ni una cabeza cae de nuestros pelos, iba a decir, ni un pelo cae de nuestra cabeza si Él no lo permite. Amén. Vemos que en un momento Yeshua le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Entonces eso nos muestra que Hasatán se muere por tocarnos y hacernos cosas, pero tiene que ir a solicitarlo delante del Eterno, y si el Eterno lo permite, es ahí donde Él puede tocarnos. Cuando vemos que el enemigo está metiendo mano en algo, ya tenemos que entender algo, que si el enemigo está metiendo mano en nuestras vidas es porque el Eterno lo permitió. Entonces ahí el planteo sería, ¿por qué será que el Eterno permitió que el Hasatán meta su garra inmunda en esta área de mi vida? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Okay? Entonces ahí ya el planteo primario sería, el antídoto para mí es acá. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pecate, humillate, hermano, humillate y busca que el Eterno te restaure, que te perdone. Resistí al enemigo, resistí la tentación, resistí esa inclinación al mal que está queriendo aflorar dentro tuyo, resistilo y sé fiel al Eterno, y el Eterno, si te humillas en la presencia del Señor, Él te va a exaltar y te va a poner tu pie sobre la cabeza de tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, me vuelvo a Números. Qué bueno, hermano, es saber de que el Eterno está de parte nuestra, y si nosotros hemos pecado, como dice la palabra, que tenemos como abogado a Yeshua, el justo, que intercede por nosotros. Amén. Y si confesamos nuestra falta, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces sigo acá en Santiago, que decía que, ¿dónde estábamos? Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
Cuando viene la muerte es donde nosotros empezamos a ver cómo se caen las cosas, cómo, como el enemigo empieza a ya meter mano, porque ya el pecado lo habilitó para que él pueda hacerlo. Amén. Por lo tanto, hermanos, conectando todo esto con la porción y la pregunta que yo hacía cuando comencé, ¿cómo puede ser que después de todas estas veces que Bilán intentó maldecir y no pudo, y el Eterno dice que convirtió la maldición, la convirtió en bendición, cómo puede ser que luego el pueblo termine cayendo en tan grande pecado? ¿Cómo no debemos nosotros cuidarnos, mirarnos nuestras vidas y rogar todos los días que el Eterno no nos introduzca en la tentación y que nos libre de todo mal? Amén. Que nos libre de toda artimaña del enemigo. Y también hay que tener cuidado, hermano, porque en esta ocasión el enemigo dice que los demonios tiemblan, tienen temor y tiemblan, pero el ser humano no tiene temor de Dios y no tiembla nada. Entonces, a menos un extremo, ¿no? Un extremo que el Eterno ya tome una medida, en algún momento van a temblar todos, quédense tranquilos, pero el hombre no tiene temor de Dios. El hombre, como no conoce, pero el Hasatán sí conoce quién es Dios. Por eso es loco, pero no comedido, y como quien dice, sabe con quién se mete, y cuando sabe que hay autoridad, se queda en el molde porque sabe lo que hay detrás. Pero el hombre, ignorantemente, como no sabe, piensa que enfrenta a Dios y piensa que Él todo lo puede. Entonces, como conectando de vuelta con esta porción, vemos que Balak no tuvo temor absolutamente, ni viendo que ni Dios lo quería maldecir y lo bendecía a Israel, no tuvo temor en armar el plan que armó para hacerlo caer. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que, inspirada por las tinieblas, sabiendo las tinieblas que ellos para tocarnos tienen que pedirle permiso al Eterno, gente hasta por iniciativa propia va a intentar hacernos daño. Pero entonces esta porción que nos da alerta. Quiero leerle un poquito cómo fue el plan. Nos cuenta acá el Midrash que Bené Israel acamparon en Shittim sintiéndose seguros y autoconfiados. Dios había repelido a todos sus enemigos, incluyendo al famoso mago Bilán, quien había sido forzado a alabarlo y bendecirlo. Más aún, la etapa Shittim era en sí misma conducente al libertinaje. Dios confrontó a los hijos de Israel en cada etapa en el desierto con una prueba particular. Él implantó en Shittim la poderosa atracción de inmoralidad. Los hijos de Israel, famosos por su moralidad superior en la decadente sociedad de Egipto, fueron atrapados en esta ocasión. El pecado comenzó con los más bajos entre el pueblo, y después de finalizar su comida, ellos decidieron relajarse un poco visitando el bazar fuera del campamento. ¿Vieron cómo fue? Se fueron dando las cosas. Dice que en esta ¿cómo decir? En este mercado de pulgas que los de Balak pusieron ahí, la estrategia fue que pusieron una anciana en las tiendas que exhibía mercancía y citaba un precio, y decía: yo sé que estas mercaderías son costosas, pero nosotros tenemos dentro, en una parte interna del lugar, la carpa que estarían vendiendo, tenemos dentro una variedad de artículos baratos. Cuando el israelita entraba a la tienda, encontraba una joven atractiva, muchacha medianita, que pedía un precio muy bajo por las mismas mercaderías que él había visto afuera. Charlando imitadoramente, ella le decía al israelita: nosotros justamente no podemos entender por qué ustedes nos odiáis y rehusáis desposarnos. A nosotros nos gusta vuestro pueblo. ¿No somos todos descendientes de Terach, el padre de Abraham? Ahí ya le empezaron a enrocar la víbora, como diría. Yo os doy, son gallegos estos. Yo os doy este artículo como un obsequio porque nosotros estamos emparentados. Vos parecéis como un viejo conocido. ¿Por qué no sentáis y coméis algo?
Entonces mientras se sientan y comen algo, ¿por qué no tomás un vinito, qué sé yo? Y bueno, les servían un vinito, y ahí empezaban a trabajar y lentamente dice que el pueblo, muchos del pueblo empezaron a entrar. Y en principio la propuesta era casamiento, o sea, no era ir directo al adulterio de la fornicación, pero ellos empezaron a ser seducidos por la idea de tomar a estas hermosas mujeres. Posiblemente estas mujeres se vestían no con el recato que se vestían las mujeres de Israel, están muy sensuales, muy atractivas, y bueno, obviamente eso fue algo que los sedujo, entró por los ojos. No había nada más. Si son hijos de Terac, son parientes nuestros, en realidad, ¿qué malo tiene? Son madianitas. Moshe se casó con una madianita y es el libertador que Dios mandó para liberar, ¿ok? Y demás. Entonces empezaron a ir cediendo de a poquito, hasta que, bueno, de repente, bueno, se quedaron a comer y finalmente fueron invitados había un ídolo, fueron invitados a adorar al ídolo. ¿En qué consistía la adoración? En que simplemente digo, porque no era algo, era ir y defecar o hacer su necesidad enfrente del ídolo ese. ¿Qué hay malo? Nada, usa, ahí, chao, no pasa nada. La cuestión que ahí ya luego fue un desenfreno y encontramos, bueno, que muchos cayeron en esta trampa y quedaron flechados mal los tipos. Algunos se querían casar. No es que fue algo, bueno, no, querían casarse los tipos con estas personas, con estas mujeres, y ya eso iba a desencadenar un desastre, como le decía hoy. La mayoría de aquellos que pecaron con las muchachas moabitas y adoraron a Baal Peor provenían de los Erer-Rab, dice. Bueno, esos son comentarios ahí. Los Erer-Rab siempre aparecen, ¿viste? Cuando está el becerro de oro, siempre serán ellos los Erer-Rab. Dice, no obstante, aún mejores israelitas, la mayor parte de la tribu de Simón tropezaron adorando al ídolo a pesar de que ellos tuvieron la intención de mofarse del Dios ejecutando esta desgraciada manera de adoración, fueron no obstante considerados culpables. Fue por esta persona que Pinhas más tarde oró y cuyas muertes él desvió. Bueno, tristemente, hermanos, aconteció esto al pueblo y esta trampa terminó en que 24.000 personas murieron. Y la acción de Pinhas, o sea, podrían haber sido mucho más personas que murieron, pero la acción de Pinhas dice que expió, acá decía, expió el hecho de que mueran más personas, ¿no? Otro tema muy interesante para mirar ahí, cómo es que la muerte de 2 personas, un israelita y una mujer pagana, expiara al pueblo de su culpa para que no mueran más personas, teniendo en cuenta que la idiosincrasia del mismo pueblo te va a decir que bajo ningún concepto la muerte de una persona trae expiación, pero en este caso dice la Torá que la muerte de estas 2 personas expió y eso puso freno a la plaga, pero es otro tema interesante en otro tema. Pero bueno, hermano, básicamente todos aquellos que estamos decididos, hermano, a seguir hasta el final, no quedarnos en el camino, es interesante que podamos ver todas estas cosas con estas porciones, analizando. En estos días vivimos unos tiempos donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. Vemos donde lo malo está siendo intentado ser legalizado. Esto viene fuerte, ya viene a todo trapo, esto ya casi está puesto en marcha en nuestro país, la ley del aborto, todo esto, el concepto de género, que se van aplicando, que eso se enseña en nuestras escuelas, y todas estas cosas que son muy tristes, y ya no es una trampita indirecta, sino que es algo directamente, están
están viniendo a meter todas esas cosas en la mente de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestros primos, y esto es terrible, hermano, pero que en este tiempo el Eterno nos dé la sabiduría, la fuerza, la decisión de marcar la diferencia y ser un ejemplo, y que nuestros hijos vean en nosotros algo que más fuerte que lo que puedan ver, todo el brillo que les muestra el Hasatán afuera, amén, y que puedan decidir: queremos ser como ustedes, queremos seguir el ejemplo que ustedes nos están dejando, amén. Queremos seguir al externo, queremos ser fieles, no queremos ceder en estas cosas, queremos ser firmes, y que el Eterno nos ayude y nos guarde de todo peligro, y que nos sostenga y que podamos llegar hasta la meta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, esta es la palabra, es simple, un mensaje corto, pero creo que es muy significativo. Esta porción viene en un tiempo donde estamos en las 3 semanas de clamor. Eso también nos da la pauta que es un tiempo en donde el enemigo ha atacado fuertemente al pueblo, donde ha venido por los valores de nuestra fe y donde nosotros lo tenemos que mantener en alto. Amén. Así que nos ponemos de pie en esta noche. Y es tiempo, hermanos, de que si le hemos fallado al Eterno, que podamos no dejar pasar, no barrer abajo la alfombra, sino que podamos decirle: Padre, he fallado, dame fuerza, restaura mi vida, perdona mi falta, quiero estar bajo tu mano, quiero esconderme en el hueco de tu santa mano, solamente estando bajo la sombra del Omnipotente, bajo la disciplina de nuestro Padre Eterno, vamos a ser protegidos. Y es verdaderamente ahí es donde el enemigo no va a poder tocar nuestras vidas, y si nosotros estamos decididos a temerle a Él y andar en sus caminos, Él nos va a guardar y nos va a cuidar. Amén. Abba Kadosh, en esta noche te damos gracias.